La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos ahora al cuarto domingo de Cuaresma y he comentado que las lecturas para Cuaresma son muy ricas, siempre lo son, y tenemos que agudizar los sentidos cuando las escuchamos. Y la lectura para hoy, el Evangelio, es uno de los textos más famosos de la Biblia. De hecho, ahora un poco menos, pero en mi juventud se veía todo el tiempo en los eventos deportivos y demás. La gente levantaba carteles que decían Juan 3:16. La referencia es para una frase del Evangelio de hoy que es: porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Ven por qué la gente la ha blandido en alto? Porque de muchas maneras es el Evangelio en miniatura. Si alguien preguntara, bueno, ¿de qué trata el cristianismo? Y tuvieras un solo versículo del Nuevo Testamento, ese no es un mal candidato para señalar. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. De acuerdo, ya llegaré allí, pero quiero presten atención a lo que está justo antes porque pienso que de muchas maneras podemos aislar esa frase demasiado y perdernos la importancia real que tiene por no atender a lo que sucede justo antes. Es el famoso discurso a Nicodemo, ya que estamos, este anciano de Israel, este maestro de Israel, que se acerca a Jesús de noche para que no lo detecten. Está fascinado por este rabí que ha hecho milagros y predicado de esta manera extraordinaria y se acerca con estas preguntas minuciosas. Así que esta conversación es de enorme importancia para la teología y espiritualidad cristiana. Así es como comienza el Evangelio de hoy. Son los versículos justo antes del famoso Juan 3:16. Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. La referencia aquí, que a nadie del siglo I se le hubiera escapado si conocía las escrituras hebreas, la referencia es a la escena del Antiguo Testamento. Los israelitas están en el recorrido desde la esclavitud a la tierra prometida, en el punto en que son picados por serpientes ardientes, quiere decir serpientes venenosas, así que probablemente cierta clase de víbora venenosa que muerde a la gente, matando a muchos, enfermando a otros. Lo abordan a Moisés quejándose: ¿qué tenemos que hacer? Y entonces Moisés acude al Señor y le dice: mira, quiero que fabriques una imagen de una serpiente ardiente, quiero que la montes sobre un mástil. Así que piensen en esta escultura tal vez de bronce montada sobre un mástil. Y quiero que la coloques en alto y todos aquellos que miren la imagen de la serpiente serán curados. Así sucedió y ustedes dirán, bueno, de acuerdo, esa es una historia peculiar. La gente se enferma al ser mordida. ¿Por qué razón sostener en alto una imagen de la serpiente que los dañaba? ¿Por qué eso los curaría? Bueno, creo que en muchos aspectos esa historia es muy adelantada en su tiempo. Esa historia es de vanguardia porque ahora nosotros, que hemos heredado la sabiduría de algunos de los fundadores de la psicología, entendemos esta dinámica muy bien. Si alguien está sufriendo por un miedo, han sido mordidos por una serpiente ardiente. Existe algo en su experiencia que los asusta, los lastima. Claman a Dios: sálvame de esto. ¿Qué dice el Señor? No huyan de lo que los atemoriza. Antes bien, mírenlo. Mírenlo y serán curados. Mírenlo y su miedo será conquistado. Ahora, no me refiero a esto en esta especie de modo automático, sino que psicológicamente. ¿Le temes a hablar en público? Bueno, no huyas de eso. No. Ponte de pie y acepta las invitaciones para hablar públicamente. Mira a la cara a tu temor. ¿Tienes miedo de salir y conocer gente? Bueno, no te quedes en tu casa acobardado. No, acepta invitaciones. Sal. Enfrenta tu temor. ¿Temes al fracaso? Bueno, sé que puedes pasar el resto de tu vida atascado en tu habitación o puedes salir e intentarlo de nuevo. Te caes del caballo, te subes a él nuevamente. Sabemos eso tanto en términos de sabiduría popular como de reflexión psicológica. La misma dinámica aquí, me parece a mí.
¿Qué te ha mordido en tu vida? ¿Qué te ha herido, envenenado? Míralo y serás curado. Hay algo de la tradición budista que siempre me ha gustado. Existe un pequeño adagio que dice: invita a tus temores a tomar el té. Es una imagen cómica, pero ven, la idea es que si temes al fracaso, temes a la enfermedad, temes a la muerte, temes a perder tus amigos, podrías identificarte tanto con esos temores que ellos te definirán. Cuando los invitas a tomar el té, bueno, de acuerdo, existe mi temor a la muerte, existe mi temor al fracaso, bienvenidos, aquí tienen una taza de té. Lo que has hecho es distanciarte efectivamente de tu temor. Has dejado de identificarte con tu temor y lo miras, lo recibes como un invitado. Los invitas a tomar el té. Esto es algo similar. Ahora, esta es la escena, es muy importante. Esta es la escena en la que Jesús atrae la atención de Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Qué es levantar al Hijo del Hombre? La cruz. Cuando Jesús es levantado de la tierra y mostrado en su cruz. Miras a la serpiente ardiente, eres curado. Crees en el Hijo del Hombre levantado en la cruz y tendrás vida eterna. Quisiera postular que aquí se sigue la misma dinámica. ¿Qué es lo que ven en la cruz de Jesús? Absolutamente todo lo que los atemoriza. Piensen en el transcurso de sus vidas humanas. ¿A qué le temen? Bueno, ¿qué tal la crueldad? ¿Qué tal la profunda injusticia institucional de la que han sido víctimas? ¿Qué tal la negación de sus amigos? La gente que pensaron estaba en su círculo íntimo y que niegan incluso conocerlos. De hecho, en el momento de su mayor necesidad, dicen: ni siquiera conozco a este, no tengo nada que ver con él. ¿Qué tal la traición de alguien de tu círculo íntimo? Alguien en quien confiaban, un amigo querido que se vuelve en contra y te hace daño. Ven eso en la cruz de Jesús, ¿cierto? Violencia. Me refiero a una violencia espantosa. Piensen en el proceso de crucifixión, todo lo que conllevaba. Violencia espeluznante, sufrimiento físico. Miren, todos nosotros, por supuesto, tememos al sufrimiento físico. Bueno, una crucifixión, literalmente sufrimiento excruciante, la peor clase de dolor. Los romanos dominaron el arte de esta forma de ejecución horrible. Jesús está ahí en el límite del sufrimiento físico. ¿Qué tal el sufrimiento psicológico? Ser abandonado, estar solo. La decepción que debe haber sentido Jesús en la cruz mientras todos huían de él. Y luego la humillación. Cuán contemporáneo que empieza a sonar. Hoy con las redes sociales, falsas acusaciones, y luego esas falsas acusaciones se multiplican por todas partes, por todo el mundo de las redes donde te humillan públicamente. Bueno, Jesús sintió eso en la cruz. Mientras estaba expuesto, desnudo en la cruz, un cartel sobre la cabeza burlándose de él, gente que lo escupe al pasar, humillación pública. Y luego el último paso, es casi tan espantoso decirlo, cuando Jesús dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es ese sufrimiento espiritual profundo, esa sensación de haber sido abandonado, sí, incluso por Dios. Ahora, ven el punto. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, es como la serpiente ardiente en el desierto.
¿Por qué? Porque esas son todas las cosas, las que nombré, todas las cosas que nos muerden y nos envenenan y nos dañan. Todas las cosas a las que les tememos. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No hay que huir y esconderse de ellas. No te acobardas a causa de ellas. En cambio, las miras. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, les dará la vida eterna a todos los que crean en Él. ¿Qué ven en esa cruz? Sí, todo el sufrimiento y temor que nos atormenta. Al mismo tiempo, y este es el corazón del Evangelio, al mismo tiempo ves al Dios que nos acompaña en y a través de todo ello. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? Nada, dice San Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo vio al Hijo del Hombre levantado, mirando a todo lo que nos envenena, pero viendo a Dios que nos acompaña en y a través y a pesar de todo ello. El Dios que, por tanto, efectivamente le quita el poder a todo ello. De acuerdo, eso es todo lo que viene antes del famoso Juan 3:16. Con todo eso en mente, entonces, escuchen de nuevo. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Cómo lo entregó? ¿Lo entregó en qué sentido? Lo entregó a nuestro sufrimiento. Ve todo el camino descendente. El Padre le dice al Hijo, recorre todo el camino descendente. Vea todo lo que los atemoriza, todo. Y demuestra que el amor divino nos acompaña incluso mientras miramos a todas estas cosas que nos atemorizan. Y es por eso que en esa cruz encontramos salvación. Salus en latín significa salud. Salvación significa curación. ¿Cómo se curan de sus temores psicológicos? Tienen que mirarlos, tienen que enfrentarlos. ¿Cómo se curan en el orden espiritual de todo lo que nos atemoriza? Miren al Hijo del Hombre, que es como la serpiente del desierto. Miren al Hijo del Hombre, escuchen, soportando todo el pecado y el sufrimiento del mundo. Y en ese acto logramos conquistar nuestro temor. Sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios. Amigos, con todo eso en mente, desplacémonos, mientras nos estamos acercando mucho a la Semana Santa, desplacémonos a la contemplación de la pasión y muerte de Jesús. Y Dios los bendiga.